¿Qué tal? Bienvenidos a las previas 360. Seguimos un día más hablando de los mejores equipos de la temporada. Hoy llegamos al número 95, un equipo al cual, perdón, al número 96, un equipo al cual yo lo reconozco, no le voté. Jorge lo puso en el número 89 y son los Boise State Broncos. Unos Boise State Broncos en reconstrucción. Se le ha ido toda la gente importante de los últimos años, se le ha ido. Y es un equipo que siempre suele estar ahí. Al final, Leon Rice siempre consigue equipos interesantes, pero me parece que este año tendremos nuevas estrellas ahí en Boise. Lo primero es saludar a Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí como siempre y eso, vamos a hablar un poco de este equipo que siempre cumple. Leon Rice siempre hace equipos competitivos y es el primer año post-Dagenhart, ¿no? Digamos, un jugador que ha sido muy importante durante estos últimos años en Boise, ¿no? Es el primer año que no va a estar en el equipo, pero aún así creo que tenemos argumentos suficientes como para meter a este equipo dentro del top 100 porque tiene cosas interesantes, sobre todo lo que ha traído más el bloque que se le queda. Hablaremos un poco ahora de todo lo que hay. Eso es, porque está bien el año post Álvaro Cárdenas, ya sabéis que estuvo Exacto es. ese año. Y poco más, claro, lo que decía Jorge, se ha ido Tyson Degenhardt, se ha ido Álvaro Cárdenas, se ha ido Mar Stanley, se ha ido Manuel Lupo, se ha ido Dylan Anderson, se ha ido Chris Lockett y se ha ido Moses Hibbs. A partir de ahí llegan Dylan Andrews de UCLA, llega Drew Fielder de Georgetown, que son dos jugadores que pueden romperla, por cierto, en este estilo de juego, y Dominic Parolin, el pivot de Lehigh, que estuvo el año pasado reshirteado. Se mantiene en el equipo Pearson Carmichael, que es el jugador que nos deslumbró, sobre todo en la segunda parte de la temporada, cuando ya pudo jugar regularmente, el jugador que el año pasado era Freeman, que era un anotador. Sigue RJ King, sigue Andrew Meadow, vamos a ver si por fin post Degenhardt es el año de Meadow rompiéndola. Y luego gente de banquillo como Javan Buchanan, Julian Bowie y demás. Jorge, a priori se van jugadores muy importantes, pero claro, llega gente como Dylan Andrews, que es un jugador de muchas garantías para el puesto de base en Boise State, es de UCLA, y luego jugadores como Carmichael y Meadow, que son jugadores que deberían explotar sí o sí también en este equipo si quieren llegar lejos. Sí, sobre todo me acuerdo en la última entrevista que le hiciste, ¿no? Álvaro Cárdenas, que hablaba mucho de Carmichael, como que era un jugador que iba a ser Red Ser este año pasado, pero que al final por cuestiones de lesión adelantó su inclusión en el equipo, ¿no? Y que tenían muchas esperanzas puestas en él porque era un jugador de mucha calidad y que había querido perder un año, digamos, o sea, medio año de elegibilidad para empezar a jugar ya desde el año pasado porque hizo falta, ¿no? Es uno de los jugadores que en lo poco que lo pudimos ver el año pasado, la última parte de la temporada, sobre todo que fue cuando jugó, pues vimos cosas muy interesantes, ¿no? Y entonces, entre lo que se queda, como dices tú, Mido, King, la rotación sobre todo de jugadores, más lo que han traído, creo que tienen un bloque bastante interesante, ¿no? Porque a mí Drew Fielder, que era el compañero de Thomas Sorber en Georgetown, pues es un pívot blanco muy aguerrido que puede hacer cositas abierto también y que no es el mismo estilo que Dagenhart. La verdad es que no podemos compararlos como tipo de jugador, pero sí que viene un poco a sustituir, ¿no? El perfil que tenía Dagenhart, el que puede tener Drew Fielder, ¿no? Eso más un freshman angoleño que también estoy leyendo que tiene muy buena pinta, que se llama Guinaldo Sí, Neto, que puede jugar sí, sí. de combo. Es un combo 1-2 que viene de la NBA Africa Academy, ¿no? Angoleño y con gran capacidad de anotación, pues creo que les puede quedar un equipo, pues eso, en la línea de los que hace Rice, ¿no? Robusto, completo, muy físico y que va a dar mucha guerra en una Mountain West dura, más dura si cabe este año, antes de que se vayan los equipos a la Pac-12, y que creo que pueden estar ahí en la zona media alta, ¿no? Compitiendo la conferencia con bastante, o sea, con un equipo bastante compensado. La verdad es que me parece un equipo muy interesante. Eso es, y además junto a Aguinaldo Neto llega Spencer Adams, el canadiense, que pudimos ver este verano, hablamos de él en el canal con Jordi en torneos inferiores con Canadá. Claro, a mí la única duda que tengo, Jorge, es el puesto de pivot, ¿no? Porque es cierto que el año pasado, pues con gente como Stanley y demás, era un pivot más físico y demás, ahora está, me parece que es Mido, perdón, me parece que es Fielder, debe ser Fielder,
junto a Mido, junto a RJ King, o sea, todo lo que parece que busca Rice con esto es que va a ser un estilo de juego de mucho tiro de tres, mucho jugador abierto, correr al máximo posible, creo yo, y no ser esa Boise State de los últimos años lenta, que amasaba y demás. O sea, yo creo que viendo la composición del equipo, por lo menos lo que aparenta los jugadores, luego nunca se sabe cómo va la temporada y demás, pero parece que al final va a ser un equipo muy alto, de mucho juego de tres, muy rápido y desde luego que va a ser un equipo complicadísimo. Pero a mí la única duda que me trae este equipo es que siempre ha sido un equipo también basado en su defensa. Y a mí los Carmichael, Meadow, Fielder y compañía me dejan un poco frío acerca de esto, que ha sido santo y seña de Rice en los últimos años. Pero no sé si por ahí podrían venir las debilidades de estos Broncos. Sí, yo creo que he estado leyendo un poco, he visto que también tiene muchas esperanzas en el pívot del Lehigh, que el año pasado Dominic Parolin, ¿no? Que el año pasado estuvo redshirt por lesión, intuyo, o igual fue un redshirt también buscado Sí. para el tema de tener luego otro año más de elegibilidad, que sí que es un pívot más puro que a lo mejor les puede hacer ese trabajo por dentro, ¿no? Porque yo Fielder lo que le vi, aunque figura como center en muchos sitios, yo lo que vi era un 4 un poco más abierto, ¿no? Un pívot blanco un poco más móvil, ya te digo, más parecido a Dagenhart, Totalmente. que eso porque era la pareja de Sorber en Georgetown y al final hacía otro tipo de cosas distintas a Sorber, ¿no? Entonces veremos a ver si encajan esas piezas por allí, por fuera tienen mucho de lo que tirar, jugadores que ya conocen el sistema de Rice, seguramente, como dices tú, hagan un juego un poco más rápido este año, ¿no? Por necesidades, ¿no? También lo agradeceremos si queremos ver algún partido suyo. Y eso yo creo que para competir en la Mountain West, con todo lo que han traído, pues intentar volver al March Madness, que el año pasado se les resistió, pero que venían de 3 años seguidos entrando, ¿no? en el torneo final de la NCAA, por lo cual es un equipo que siempre hay que tener en cuenta. Han conseguido un estatus de favorito, de equipo de parte alta de una Mountain West, que te digo que siempre es muy dura porque siempre hay 4, 5, 6 equipos en la parte alta con mucho talento y creo que están capacitados, ¿no? Además tienen que ir al Magui este año, que aunque es un Magui un poco devaluado, ya lo hablaremos en su tiempo con los equipos que hay, al final el prestigio de ir a jugar ese torneo pues les va a venir muy bien, ¿no? Y luego tienen alguna otra cosa en el calendario non-conference con otros equipos mid-majors que también van a ser buenas piedras de toque ya en noviembre, ¿no? Que se van a juegan en casa contra Wichita State y van a jugar a Indianapolis contra Balder, ¿no? Que son equipos, digamos, de su liga o de su tipo de equipos que si consiguen esas victorias les van a lucir muy bien en el récord, ¿no? Para posibles equipo de la burbuja o si estén allí con dudas, ¿no? La verdad es que yo tengo mucha confianza en Boise porque además es de estos equipos que no nos fallan año tras año. Eso es, y sobre todo que Rice es valiente en el non-conference porque sabe que al final la Mountain West, bueno, lo podréis ver en las peleas top 100 que van a salir unos cuantos, ya salió uno y los próximos días van a salir un par más. O sea, la Mountain West siempre te va a meter 3-4 equipos supuestamente en el Madness si todo va como en los últimos años. Y aparte de eso, de todas esas posibilidades, tener Maui, que al final todavía no se sabe el bracket, pero bueno, podría jugar contra Arizona State, Washington State, USC, Seton Hall, North Carolina State, Texas o Chaminade, que al final son, quitando si te toca contra Chaminade, el resto de partidos son partidos que al final, esos partidos te valen, aunque sean rivales de entidad menor, eso al final te vale para el Madness. Al final siempre es un Q1, Q2 interesante que te vale. Y luego, pues contra los Jaime ellos que has hablado tú, que al final son otros equipos, que luego, en caso de tener que buscar a alguien, están ahí. Yo, desde luego, creo que es valiente Leon Rice y, desde luego, que vamos a ver. Yo, desde luego, el beneficio de la duda se lo han ganado siempre. Porque, sobre todo, después de los últimos años, de que están ahí. Entonces, hay que verles. Yo tengo ganas, sobre todo, ver si hay un cambio de estilo para que se nos haga la vista mejor. Lo Más que pasa es que llevadero, sí. no te voy a mentir, Jorge, me da miedo este equipo defendiendo en la Mountain West. Ya. Pero al final Pero eso, si consiguen un poco más de velocidad en el ataque o un poco más de soltura en los ataques, yo creo que podemos disfrutar un poco más, ¿no? Y lo que te decía del Magui, me refería devaluado
a nivel global, ¿no? A nivel de lo que estamos acostumbrados, de unos cartelazos de equipos impresionantes. Este año es un cartel que, quitando Texas a lo mejor, el resto de equipos son más mid-major, más de menos eso, pero claro, son equipos de nivel de Boise que cualquier victoria que puedan conseguir allí, 1, 2, 3, pues les va a dar mucho empaque, ¿no? A su non-conference y les va a meter arriba a la hora de que puedan estar peleando por la burbuja, ¿no? A eso me refería. Es un cartel de Maui un poco descafeinado para nosotros en comparación con Power 5 y con Blue Bloods y tal, pero a nivel de Boise State es un torneo muy interesante porque pueden rascar un par de victorias allí de muchísimo nivel para ellos, con equipos, digamos, de su liga. Y ya va la última, Jorge, el tema de Dylan Andrews. Tanta la reválida, ¿no? Porque en UCLA no acabó de funcionar. Aquí se le va a dar el rol de base titular, que veremos si es algo bueno o malo para Boise State. A mí Julian Bowie, que es el otro guard que el año pasado salía de suplente de Álvaro Cárdenas, me gustó bastante, no te voy a mentir. Vamos a ver que los americanos ponen que en teoría Andrews va a ser titular. Yo no descarto que juegue o acabe jugando la temporada Bowie de base puro, Andrews de 2 y luego Carmichael o King de banquillo, sinceramente. Pero desde luego que si Dylan Andrews es el base 1 de Boise State, va a ser algo muy distinto a lo que era la Boise State de Álvaro Cárdenas el año pasado, que no va a ser mucho más ordenado. Este va a ser escopeta, tirar para adelante y veremos a ver. Pero desde luego tiene algo que no ha tenido Boise State los últimos años, que es ese desparpajo de un jugador que te puede ganar partidos. Sí, tenemos la duda, ¿no?, de si vamos a ver al Dylan Andrews del año pasado, que con Skip Clark, que estuvo siendo el titular de base, él pasó más a ser menos importante y a tener otro rol, o vemos el Dylan Andrews de hace 2 años, que sí que promedió casi 13 puntos por partido, que no es un base puro, que él es más un anotador, pero que sí que tuvo esa importancia en el equipo de Mike Cronin que perdió un poco el año pasado por las piezas que llegaron. Yo creo que a nivel Boise State en la Mountain West creo que podemos recuperar más la imagen de este chico de hace 2 años que el papel que tuvo el año pasado, ¿no? Porque ya sabemos que cuando a Mike Cronin un jugador se le cruza un poco, pues pierde mucha importancia, ¿no? Y creo que es lo que le pasó, ¿no? Porque pasar de 13 puntos por partido a 7 el año pasado y bajar un montón de minutos, por mucho que llegaran piezas exteriores a los Bruins el año pasado, no creo que fuera en correlación con la calidad del jugador, ¿no? Entonces yo creo que está ante su último año, ¿no? Ganarse un buen contrato seguramente en Europa el año que viene, entonces tiene que volver a ser ese base anotador importante que fue en UCLA hace 2 años. Eso es. Pues creo que ha quedado una previa interesante, Jorge. Una Boise State que aparentemente puede cambiar de estilo de juego y que es un equipo que siempre va a estar ahí arriba. Así que nada, seguiremos los pasos de los Broncos otro año más porque seguro que les vemos muchos partidos, entre unas cosas y otras. Así que nada, mil gracias por pasarte por el canal. Un placer, como siempre. Te veo próximamente con otro equipo de la Mountain West. Y nada, a la gente recordarle que seguimos día tras día sacando previas de los mejores equipos de la temporada. Así que nada, dadle me gusta, suscribiros, dejadnos preguntas si queréis que contestemos y nada, seguid disfrutando de lo mejor de la NCAA en College 360 y hasta luego.